Bienvenido a Mundo Jurídico, un nuevo programa en el que continuaremos tratando los temas que nos interesan. Como ya dijimos en el programa anterior, este es un programa dedicado a temas jurídicos en general, pero en estos momentos hay una situación, un hecho que nos convoca y preocupa a la sociedad, que es la reforma de la ley de trabajo, así que hoy vamos a continuar, igual que en el programa anterior, tratando de este tema. En el programa anterior nos visitó un funcionario del gobierno de la ciudad, el doctor Eduardo Gasulla. En esta oportunidad nos visita un colega, un estimado colega, el doctor Diego Tosca, que es especialista en Derecho Laboral, es además profesor de la UBA, sos adjunto de una cátedra, ¿no es cierto, Diego? Así es. Y además es autor de varios libros. Bienvenido al programa, gracias bueno, por... Daniel, gracias, un gusto y gracias por preocuparte por esto que atañe a todos, ¿no? A toda la sociedad. Quizá hay pocas normas jurídicas, haciendo alusión al nombre del programa, que resulten tan transversales, que alcancen a un sector tan importante de la población y tantas inquietudes están generando. Así que bueno, lo que pueda compartir y... Sí, hay varios temitas que yo te quiero preguntar. Acá desarrollé un pequeño cuestionario sobre algunas preguntas que me parece que son las más importantes y que nos va a permitir, o les va a permitir a la gente que escucha, que ve el programa, aclarar algunas dudas que tiene, que generalmente creo que esto está generando una gran preocupación Sí, en la masa trabajadora, ¿no es cierto? sí, así es, así es. Para explicarle a la gente, te quiero hacer una pregunta, a ver que vos, en tal caso, le expliques a la gente. Nosotros teníamos, o regía en la República Argentina, la vieja 2744, que era la vieja ley de contrato de trabajo, que estaba en vigencia desde hace Más de 50 más de años. 50 años, exactamente. Hace unos meses atrás se sancionó otra ley, que es la 27742, ley base, que modificó en algunas partes la Sí, 2744. Pero ahora se hizo esta reforma laboral, que es la ley 27802, así ¿correcto? es, así es. Te pregunto, para que la gente entienda, y vamos a explicarle claramente en términos sencillos a la gente para que entienda. Esta ley, esta reforma, la 27802, ¿es una modificatoria de la vieja ley de Sí, contrato de trabajo o es una ley nueva que derogó la sí, anterior? trato de explicarlo de forma más sencilla para que la gente, el público en general, los no especialistas, puedan comprender. La norma que se votó, que se sancionó el 6 de marzo en el Senado de la Nación, perdón, se sancionó el viernes anterior al 6 de marzo. El 6 de marzo, el viernes pasado, fue promulgada, publicada en el Boletín Oficial y Claro, entró en vigencia. claro. La ley 27.802 modifica una cantidad importante de leyes, no solo laborales, pero fundamentalmente laborales. Por eso la llamamos reforma laboral. Yo voy a decir, empezando adjetivizando, si me permitís, ataca, cuestiona, pone en crisis normas del derecho individual del trabajo. El derecho individual del trabajo es el que rige la relación de trabajador y empleado. La relación directa, llana, el hecho de trabajar, en definitiva. Pero también modifica la ley de asociaciones sindicales, también modifica normas en materia de derecho de huelga, también modifica normas en materia de convenciones colectivas, en cuestiones de conflicto, en cuestiones de regularización laboral, normas impositivas, cuestión que ya es reprochable desde lo formal, porque conforme a la Constitución Nacional, toda norma referida a situaciones tributarias debe ingresarse por la Cámara de Diputados, y esto no ha sido así, ingresó por la de senadores. Pero respondiendo a tu pregunta sobre la ley, la legendaria ley 2744, la ley 2744 es del año 1974, de septiembre, del último gobierno, digamos, de Perón, Isabel Perón. En la ley de contrato de trabajo se la conoce como ley de contrato de trabajo, LST, y ese régimen sigue vigente. Lo que pasa es que tuvo sucesivas modificaciones, decenas podría decir, creo que no me equivoco si digo decenas. Esta es la más contundente. ¿eh? Y hubo una, y sin extenderme, en el 76, impuesta por la dictadura militar, es decir, una norma de facto que impactó mucho en las relaciones laborales, con sentido peyorativo. Bueno, esta actual lesiona derechos en mayor medida que aquella de 1976. Entonces, para redondear, sigue vigente la ley de contrato de trabajo, aprobada por ley 2744, con sucesivas modificaciones, la última, esta que estamos considerando,
de la ley 27.802, que además modifica cuestiones de derecho de huelga, convenciones colectivas, asociaciones, etcétera. Bueno, creo que contestaste la pregunta que te iba a hacer ahora, que es qué sentido general tiene esta reforma laboral, esta reforma. Creo que de alguna manera la contestaste, al pero adjetivizar, si querés no, agregar algo. y no quiero simplificar, ¿no? Porque quizá podría, pensé un poquito como cuando uno va a cualquier actividad importante y te agradezco, yo te voy a decir esto, Daniel, si me permitís, te agradezco en nombre de los trabajadores y trabajadoras de Argentina que me invites. Los abogados laboralistas, los profesores de Derecho del Trabajo, los interesados en esta materia, somos un medio simplemente para esclarecer conflictos, para intentar esclarecerlo y solucionarlo, nada más que eso. Y de esto se trata esta conversación, esta mesa que a tantos preocupa, ¿no? Entonces, no me gustaría, venía pensando, solo transmitir un mensaje desalentador. ¿Había que modificar las normas laborales? Y probablemente sí había aspectos que modificar, creo que hay aspectos que modificar. No porque sean antiguas, digamos, las constituciones del 94, si se quiere, con reformas, pero de 1853-60, en su texto básico, si se quiere. El Código Civil hasta el 2015, estuvo vigente con pocas modificaciones, esa modificación en 1968, durante más de 100 años. No es que lo viejo es malo y lo nuevo es bueno, por lo menos de mi criterio no es así. Ahora, el mundo cambió en nuevas personas, nuevos modos de trabajar, nuevas necesidades que atender, y modificaciones había que hacer. Yo creo que modificaciones había que hacer. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta reforma? Yo lo sintetizaría de este modo. Otorgar un mayor poder al sector empleador, al sector capital, transferir ingresos del sector trabajo al sector capital. Esto tiene contenido económico y si tengo tiempo lo voy a poder ejemplificar con algunas notas muy relevantes de esto. Deslaborizar. ¿A qué llamamos deslaborizar? Esto que parece un contrasentido, ¿cómo? ¿Una ley laboral deslaboraliza? Sí, una ley laboral deslaboraliza. Nosotros estamos acá en el centro porteño, casi en el microcentro porteño. Si salimos a una calle, aquí abajo, a una avenida, probablemente vemos igual cantidad de personas, yo iba a decir trabajadores, pero es lo que la ley no dice, de personas en una bicicleta, en una moto, caminando, con un canasto detrás, con una mochila, que realiza un trabajo es transformar la realidad, realizando un acarreo, realiza un transporte, para alguien que le encomienda que realice ese transporte, no tiene de clientes al mercado, no tiene, porque el mercado es cliente de que le da la mercadería, de que le da la mercadería y de esas empresas de plataformas, que las conocemos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esos sujetos en la ley que se acaba de promulgar, en todo un capítulo, son calificados como independientes. Bueno, no tienen nada, trabajan de otro modo, pero requieren protección, porque se accidentan, porque están a disposición una cantidad de tiempo de quien le da trabajo, porque producen el domingo leí una nota de este fin de semana en un diario de circulación masiva de Rafael Bielsa, quien fuera canciller de Néstor Kirchner, diciendo la cifra, no la recuerdo en este momento, porque la cifra dineraria que en un año mueven estas plataformas. Esas cifras millonarias que cuesta comprenderla el común de los humanos, ¿no? Entonces, esto es un negocio y las personas estas son trabajadores. Sin embargo, la ley no los califica como trabajadores, los califica como independientes. De ningún modo excluye a quienes tienen relaciones de obra o de servicios, pretendiendo con esto que determinadas situaciones controversiales, voy a sintetizarlo como médicos que facturan, periodistas que facturan, principalmente ese tipo de profesionales, pero muchos otros, porque también facturan como en el monotributo, se transformó casi en una, ¿cómo decirlo?, una actividad. Se le pregunta a alguien, yo ejerzo profesión como abogado, y un testigo que declara de qué trabaja, cuál es su ocupación, monotributista, dice alguna persona, como si ser monotributista fuese una ocupación. Bueno, esas situaciones, cuando median en contratos de servicios o de obras, se las excluye. Se excluye al personal de casas particulares, excepto en aquello que se declara expresamente aplicable, lo cual es hasta discriminatorio. Porque si hay una trabajadora, digo trabajadora, habiendo sido el Día de la Mujer, lamentablemente precarizada en el mundo de las relaciones laborales,
es una trabajadora de personas de casas particulares. No tiene un sindicato fuerte porque le cuesta sindicalizarse, no está en un establecimiento con un grupo de trabajo, está sola en el hogar ajeno muchas horas, algunas con cama adentro, como normalmente se dice. Bueno, se la excluye del contrato de trabajo, se excluye a los penados. Se Todo excluye, eso que vos me estás contando es la en esta reforma. 27802. Ok. Excluye a los penados. Nunca tuvieron todos los derechos los penados, pero ninguno. Bueno, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que si el trabajo de los penados no es retribuido, es trabajo forzoso. Sí, sí, Es trabajo totalmente. esclavo. Sí, sí, eso Es es. trabajo esclavo. Entonces, ¿la ley qué Vos sentido vos tiene? sabés que particularmente mi especialidad es Bueno, derecho por laboral, eso, bueno, derecho penal. La ley deslaboraliza, quita sujetos del ámbito protectorio. A los que mantiene, le quita derechos. Al sujeto empleador, lo enarbola, lo empodera, para usar una palabra de estos tiempos. Si hay tiempo, puedo señalar en qué aspectos. Aliviana los despidos. ¿Qué significa eso? Un eufemismo, alivianan los despidos. Sí, pero a ver, antes de avanzar en Sí, eso, sí, que perdón, es, perdón. no, Muy, muy que técnico. eso es una de las preguntas que tengo pensado Sí, hacerte, sí. porque me parece que es un tema importante para profundizarlo y que se lo expliquemos a la gente lo más llanamente posible. Pero de cualquier manera, te quería hacer una pregunta que viene creo que corresponde por lo que estás explicando vos en este momento. En las discusiones previas a la sanción o la promulgación de esta ley, los impulsores decían que esta reforma era necesaria para incorporar a la masa formal, digamos, de trabajadores, a todos aquellos que precisamente estaban en la informalidad, que más o menos se estima que es superior al 40%. Sí. ¿Vos crees que esta ley soluciona ese problema? Y de ninguna manera. Digo, ese fue uno de los argumentos, y es uno de los argumentos más esgrimidos, por quienes sostienen las bonanzas de la reforma. Primero, en primer lugar, tener en cuenta que en los últimos años, las últimas décadas, en todos los gobiernos, creo que en todos, para sintetizar, en los gobiernos del kirchnerismo, en el gobierno de Macri, en el actual gobierno, hubo blanqueos. Blanqueos gratuitos o a costo casi cero. Y no se blanqueó trabajadores. Claro. ¿Por qué ahora va a suceder? ¿Por qué ahora va a suceder? Esta quita de derechos afecta a los trabajadores, pero no es que baja el costo de 100 a 10. Por decir un número, bajará de 100 a 85. Afecta, y para una población trabajadora con ingresos ya exiguos, bajar de 100 a 85 es bajar. Pero no creo, ese es uno de los argumentos más mencionados y y nadie explica por qué, además. Nadie explica por qué. Se lo menciona como... Solamente que no explican, sino que por ahí vos tampoco le encontrás explicación. No, es que no la hay. No la hay, Daniel, porque esto es como todo, ¿no? Lo que manda es la economía. En eso también lo digo como abogado laboralista, como dedicado al derecho del trabajo. No es tan importante el derecho del trabajo. Lo importante, como dijo Clinton, es la economía, estúpido. Es eso. Si las empresas no necesitan trabajadores, no van a tomar, aunque sea cero, el costo laboral. Y las empresas cada vez precisan menos trabajadores porque cada vez hay menos producción, porque es una economía que se está primarizando, dedicándose a vender materias primas, minerales, gas y energía, y no productos manufacturados. Sí, yo soy de la idea, siempre lo sostuve, porque además de abogado tengo inquietudes políticas, como todo profesional, uno se interesa por los distintos programas, las distintas situaciones que los gobiernos distintos de cualquier lugar establecen a los fines de solucionar los problemas. Yo creo que mediante una ley no se crea trabajo, se crea trabajo mediante programas económicos, pero, Daniel, que pueda instrumentar un gobierno, pero no la ley. Eso, me callo para siempre, claro, y cedo mi crítica y la de todos los laboristas a cambio de empleo. Y además hubieron ejemplos en las últimas décadas también en Argentina, con este régimen o con regímenes aún todavía, digo, con este régimen en general, se crearon empleos en determinado momento. Y en épocas de gran flexibilización, como fue la década del 90 de desregulación, la desocupación llegó al 25%. No hay una relación directa entre regulación laboral, flexibilización y empleo. No hay una relación directa. Por lo tanto, ese argumento no lo considero válido. Respecto a esto que estamos hablando y de esto que estás explicando tan claramente, ¿cómo afecta esta reforma? ¿Cómo ves vos que afecta esta reforma o de alguna manera tiene injerencia en las relaciones laborales que están preexistentes, que están en este momento en vigencia?
Bueno, esa es una gran pregunta. El senador Recalde, Mario Recalde, a la sazón abogado laboralista, hijo de un prestigioso abogado laboralista ya desaparecido, profesor Héctor Recalde, planteó en un momento en la Cámara de Senadores, en la discusión en la Cámara de Senadores, aclarar ese punto, intentando que no aplique la norma a las relaciones vigentes. Ese punto no fue explicitado del modo que plantea Mariano Recalde, con lo cual rige la regla general del Código Civil, el artículo 7, que se aplica, que no es retroactiva, pero se aplica a las relaciones en curso en aquellos hechos jurídicos que todavía no tuvieron lugar. Es decir, una relación que adeuda un salario, se adeuda el salario del mes de enero de este año, por la razón que sea, todo conflicto vinculado con esa deuda salarial se rige por la ley anterior. Pero lo que sucede a partir del 6 de marzo en una relación que viene de hace 20 años se rige por la nueva ley. Si concretamente se produce un despido en abril, ese trabajador va a ser indemnizado conforme la nueva ley. Conforme la nueva ley. Así que sí, rige las relaciones en curso y va a afectar, ¿en qué va a afectar? Bueno, en la forma de computar la jornada, en la forma de conceptualizar la remuneración, en la posibilidad que van a tener las empresas de alterar condiciones de trabajo. Muchos aspectos de la vida diaria de las relaciones laborales, esto afecta a partir del 6 de marzo a las relaciones en curso. ¿Vos entendés que esta reforma o la reforma que introduce esta nueva ley le otorga mayor poder a la parte empresarial o a la parte... Mira, Daniel, dos normas que se modifican, ¿no? Son los artículos 66 y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es algo técnico, pero creo que se puede comprender si lo transmito, si logro transmitirlo bien. La posibilidad que tiene el empleador de modificar ciertas condiciones del contrato de trabajo, eso se llama ius variandi técnicamente, sí. Ius derecho, para la audiencia general, variandi modificación, poder, facultad de modificar. En la legislación... Sí, dicho en términos coloquial, es la variación de la ley, en realidad. Sí, variamos las condiciones o la interpretación de la ley, a gusto y piacere. Pero la variación en un contrato de trabajo de una persona, un empleado de comercio que trabaja de lunes a viernes de 9 a 18, la posibilidad que tiene el empleador de decirte cambio el horario de 11 a 20 o de 6 de la mañana a 16 o de mudar el local, trasladar la empresa y exigirle que el trabajador se traslade a esa nueva empresa. Eso es el ejercicio de ius variandi, cambiar la categoría laboral. En la legislación vigente hasta el 6 de marzo se imponían 3 límites. El legislador, la ley, imponía 3 límites. Que no se afecte esencialmente el contrato, que no se alteren cuestiones económicas, que no se cause daño moral o económico, para decirlo con precisión, que no se cause daño moral o económico al trabajador y que resulte razonable. Y otro aspecto que no lo trato porque es una cuestión procesal para no complicar. Me finco en estos dos. Se elimina la exigencia de que resulte razonable el cambio y se elimina la expresión daño moral. Esto de que resulte razonable, la palabra razonable no es una cuestión que estaba ahí puesta porque sí. Justamente cuando se discutía en los tribunales si un cambio era aceptado o no judicialmente, cuando el trabajador lo cuestionaba, el trabajador decía, no, esto me afecta demasiado, esto no tiene lógica, no acepto esta modificación, lo que los jueces debían evaluar era si ese cambio era funcional para la organización empresaria, funcional diríamos necesario, porque en un contrato, si vos y yo tenemos un contrato pactado, no resulta aceptable que uno solo pueda cambiar condiciones por capricho. Ahora, si ese contrato es un contrato de trabajo, la empresa puso un capital, las relaciones se mantienen en el tiempo, el trabajador pone nada menos que su fuerza de trabajo, pero bueno, por una concepción que no tengo tiempo de explicar acá, pero se acepta que el poder de dirección, de organización lo tiene el empleador. El legislador había dicho, sí, el empleador puede cambiar algunas condiciones, pero que no afecte ni moral ni económicamente y que resulte razonable. Se elimina la palabra razonable. Entonces, por capricho va a poder cambiar el horario. Y además, el daño moral, el cambio de categoría, la desjerarquización, esto otorga un gran poder. Sí, esto además contradice o viola un principio que todos los abogados conocemos, que dice que el contrato entre partes es para las partes como la ley misma. Bueno, si hay un convenio entre partes,
Sí. No resulta razonable que una de las partes pueda alterar en alguna manera lo convenido Claro. entre dos partes. Eso no existe. Hay un principio general que se entiende en el derecho, que es, como lo acabo de decir, el convenio entre partes es para la parte como la ley misma. Es decir, tiene fuerza de ley lo convenido entre dos partes. Te hago una pregunta. En el caso de el cese del vínculo laboral por despido, ¿cómo afecta estas normas o estas modificaciones introducidas en la ley nueva en respecto a las indemnizaciones? En un doble sentido afecta. Baja la cuantía del monto indemnizatorio, ahora tratar de explicar por qué, porque no es tan explícito, pero cuando se desentraña todo el sistema se advierte que los montos se van a reducir, baja la cuantía del monto indemnizatorio. En una situación muy particular puede reducirse también la antigüedad en el empleo, también lo trato de explicar. Entonces se reduce lo que se paga y el que paga, el empleador, paga menos aún que esa indemnización ya de por sí reducida. Esto que parece medio chino, porque algo es lo que se cobra y el que paga menos, porque ya no paga todo de su bolsillo. Sí, ese es un tema que especialmente, nuevo. Sí, el FAL, El bendito FAL. FAL, es el Fondo de Asistencia Laboral, un invento que ahora vamos a tratar de explicarlo. Pero lo vamos a dejar para después. Sí. ¿Por qué se cobra menos? La indemnización por despido, como la gente en general conoce, también los trabajadores y trabajadoras, históricamente fue un mes de sueldo por año de antigüedad. Claro. Con muchos otros agregados que habría que señalar. Sí, un mes de preaviso, en fin. Había otros la ítems que fracción de se 3 meses, pero sí. digamos, simplificándolo, un mes de sueldo por año de antigüedad. Hace bastante que se viene discutiendo cómo se conforma ese mes de sueldo. Ingresan las horas extras, los premios, el aguinaldo. Debe valorizarse lo que el trabajador o trabajadora recibe como una prestación en especie, como podría ser el pago de medicina prepaga, un automóvil que la empresa le da para que utilice libremente, el pago de una línea de teléfono celular. Bueno, lo que hace la ley actual es, en primer lugar, decir que muchos de estos conceptos no son remuneración. Yo dije al principio que se da un proceso de deslaboralización y se da otro en el mismo sentido de desalarización. Los trabajadores van a volver a recibir, porque esto fue muy común también en los años 90. Hasta ahora estaba discutido el tema, no es que no existía, sobre todo en las multinacionales, en determinadas organizaciones, hace muchos años que se entregan estos mal llamados beneficios sociales o prestaciones sociales que para muchos constituyeron siempre remuneración encubierta. Para la Corte Nacional, en el año 2009, dictó un fallo muy importante, Pérez Condisco, donde dijo que los luncheon tickets, los vales alimentarios, conforman parte de la remuneración. Eso llevó a que se derogue esa prestación. Y no significa que no lo reciba, tiene que recibirlo como remuneración, porque no lo dijimos hasta ahora, quitar el carácter remunerativo no solo afecta al trabajador, que hace que esos conceptos no ingresen en la base de cálculo el día que lo despiden, sino que desfinancia la seguridad social. Lógico. La otra pata de esto. Claro, ¿no? La otra pata de esto. La otra pata de todo que ahí esto. tiene que ver mucho lo del FAL, y encima lo del FAL. Y encima lo del FAL. Entonces, se baja, se disminuye, se adelgaza la base de cálculo. Se dice, por ejemplo, que los salarios variables, horas extras, premios variables, se va a tomar un promedio de los últimos 6 meses o del último año. Hasta ahora se tomaba el mejor. Y una economía inflacionaria, como la es, la inflación está en el 3% mensual, 36 anual en términos mundiales es importante, un promedio nominal disminuye la remuneración. Entonces, eso hace que el monto ya de por sí baje, lo que el trabajador perciba. Claro. Además, una otra novedad extraña, esto es muy extraño, en materia de antigüedad, la ley desde 1974 hasta la fecha decía que si una persona estaba en una empresa, se iba por la razón que sea y reingresaba, la antigüedad se contabilizaba toda. Si había cobrado algo en esa primera salida, se descontaba luego lo que cobraba, pero la antigüedad se contaba toda. Bueno, la nueva ley dice que si la interrupción fue de 2 años o más,
la antigüedad no se cuenta sola del nuevo periodo. Eso es una novedad también. Respecto de esto, se dice y se sostiene enfáticamente de que los cálculos que los señores jueces o los juzgados laborales hacían la liquidación final respecto a las indemnizaciones eran exorbitantes, que los intereses eran, los cálculos de actualización, los intereses eran exorbitantes y que esto fundía a las empresas. ¿Esto es exactamente así? Mi opinión es que no, ese es un tema... No, es decir, no, lo que te pregunto concretamente, sí, no es así. ¿no hay, en ningún caso hubo un exceso en cuanto a...? Yo considero que no, voy a explicar brevemente por qué. Primero cobro por caso, Daniel. Sí, cuando me refiero a exceso, que digamos que el monto de la es indemnización sea muy alto. Muy inferior lo que en la pauta, propongo esto de pauta de actualización. Si el monto es alto o bajo nominalmente, es la discusión que tuvimos recién, ¿no? ¿Cuánto se paga por indemnización? Supongo que estamos de acuerdo que es lo lógico, lo legal, no sé, 3 millones de pesos en un caso, o 10 millones de pesos. El empleador no paga la indemnización por la razón que sea, porque está discutido si el despido eso no es con causa, por la razón que sea. El trabajador litiga para obtener en justicia el reconocimiento de esa indemnización. Bueno, tiene derecho, en el momento en que el crédito lo puede ejecutar, exigir, luego de transcurrir 4, 5, 6 años de juicio, a cobrar un monto que en valores reales de poder adquisitivo signifique cuanto menos lo mismo que significaba en el momento en que fue despedido, en valores de poder adquisitivo, ¿verdad? Bueno, la pauta última que la mayoría de los juzgados de la capital federal, la jurisdicción en la que nos encontramos, y salas de la Cámara aplicaban, era actualizar por índice de precio del consumidor, por IPC, más 3%. A punto tal, eso no es injusto, me parece a mí, que la nueva ley, esta que está vigente desde el 6 de marzo, pone esa pauta para los créditos laborales en el futuro. Pero dice, eso de acá hacia el futuro, al que le deban un crédito laboral se actualiza de ese modo. Lo que se decía que los jueces hacían excesivamente, esta ley lo pone. Pero dice, para los juicios en trámite se aplica una tasa que es la tasa pasiva del Banco Nación, del Banco Central, que reduce mucho el poder adquisitivo, el valor real de ese crédito. Y establece un piso y un tope, ese piso mejora algo, es el 67% de la actualización más el 3%. Algo técnico, pero mejora algo, pero sigue perdiendo frente a la inflación. Yo diría, frente a este punto, Daniel, sintéticamente, claro, la inflación va carcomiendo todos los bienes, todos los servicios. Cuando un crédito se lo actualiza por inflación y pasan muchos años, parece elevado, pero es justo, no elevado. Y esto último, de este punto por mi parte, el trabajador no decidió prestarle esa plata al empleador. Es una privación forzada de su capital. Los bancos cobran eso y más cuando prestan voluntariamente. Y son bancos. Claro. Entonces, modo de ver, no. Sí, yo te iba a preguntar, una de las preguntas que tenía pensado hacerte era si la modificación de la ley o las normas ahora introducidas en esta nueva ley, de alguna manera respondían o daban solución a esa problemática. Sí. Yo te respondo esto, dan solución en alguna medida injusta, en alguna medida igual, diría esto es valorativo, hacia el futuro está bien, actualización más un interés puro del 3%, hacia el pasado lo que se va a perder es un tercio, es mucho un tercio y es significativo en un todo un tercio, pero podría haberse perdido más. Te diría que no es lo peor de la ley. Buscó una solución transaccional, como un esfuerzo compartido. Diría como pasó con el corralito, el 1.40 más ser, algo que más o menos mantiene el poder adquisitivo con una quita para lo pasado. ¿Vos estimás o opinás de que esta norma amerita hacer presentaciones o vos creés que van a haber presentaciones, planteos de nulidad, planteos de inconstitucionalidad, acciones de amparo contra esta ley y pensás que
tienen posibilidad de progresar. Bueno, de hecho, el viernes creo que... la CGT sí, esto bueno, no sabemos cuándo va a salir al aire, pero el viernes, estamos hablando del viernes 6. Sí. La CGT presentó un recurso de amparo contra los artículos 90 y 91 de la reforma, ¿no es cierto? Exacto, que establecen la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo, sí. Sí, estimo que va a haber planteo de inconstitucionalidad y es muy atinado como lo estás preguntando porque el tema es quién va a estar legitimado para hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, en nuestro sistema jurídico en general... Se supone que un recurso de amparo contra esta norma laboral habrá que presentarla en el fuero contencioso administrativo. Y si lo hace la CGT, no estoy tan seguro, no sé. Este que estás mencionado se presentó en contencioso. Sí, por eso te pregunto. Sí, porque se ataca, se cuestiona esos artículos que deciden si se quiere una cuestión de gobierno, un acto de gobierno, un típico acto de gobierno como es el cierre de la justicia. Ahora, si se trata de una cuestión de orden material, por ejemplo, un trabajador que considera que esa indemnización reducida, que antes comentábamos y todavía no hablamos del famoso FAL. No, ahora vamos a entrar en lo ese dejamos tema. por otro momento, pero vamos a entrar en ese concretamente, momento. Si un trabajador, porque es lo que esto no dije y lo quiero decir, vos lo sabés, Daniel, pero para el público en general, el legislador no puede, valga la redundancia, legislar como quiere, como se le ocurre. Tiene un mandato constitucional. El mandato constitucional en la Argentina, mal que les pese a muchos, dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. E incluso, en un artículo que ahora no recuerdo, la Constitución Nacional reformada en el 94, se habla del progreso con justicia social. La justicia social es un valor de la sociedad civilizada del siglo XX y del siglo XXI. El que dice que esto es una aberración tiene una mirada diferente al avance social civilizatorio que habíamos llegado. Entonces, frente a esos mandatos constitucionales, sí, en un montón de aspectos de la ley puede haber planteos individuales de trabajadores y un planteo general de las organizaciones sindicales, bueno, es un tema un poco más discutible si tiene legitimación o no. Yo me entiendo a creer que sí, pero me parece que es menos claro. Pero sí el que tiene claramente derecho es el trabajador afectado. Este planteo que hizo la CGT es un planteo de inconstitucionalidad, Sí. una acción de inconstitucionalidad, un recurso sí. de amparo, No, o es una acción de inconstitucionalidad. No me acuerdo cómo está caratulado. Amparo. No me acuerdo cómo está caratulado, pero lo que dicen son dos cuestiones muy válidas y para que la audiencia comprenda, porque es muy importante, ¿no? El punto. La ley también lo que decide es el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo. Sí, ahora vamos a entrar en ese tema. Bueno, entonces después ahora lo vamos a entrar en ese tema porque es un tema sumamente importante. Sí. Que yo lo estoy mirando, lo estoy siguiendo con mucho interés y mirándolo muy en detalle porque hay algunos aspectos que particularmente a mí, en mi condición de abogado, y pese a que, repito una vez más, mi especialidad es el derecho penal y no el derecho laboral, pero sí tengo muchos amigos y conocidos dentro del fuero laboral, así que es un tema que lo sigo con mucha atención y con mucho cuidado. Y a mí este traspaso está bien, está contemplado en la reforma constitucional del 94, estamos todos de acuerdo, pero de cualquier manera la forma en que lo quieren hacer y la manera en que lo van a hacer, según tengo entendido, a mí no me termina de convencer. De cualquier manera, para explicarle al público, a los oyentes, a la gente que nos está viendo, que por ahí no entiende mucho de todas estas cuestiones que son realmente complejas, todo este mundo jurídico y todos estos procesos jurídicos. Un recurso de amparo o una acción de amparo la puede presentar cualquier individuo que sienta violentados sus derechos por una autoridad pública e en algunos casos también privada. Pero es eso un recurso de amparo, es cuando una autoridad viola derechos que están consagrados precisamente en la Constitución Nacional. Esto es simplemente a los fines de que aquellos que no tienen contacto con el mundo jurídico entiendan cuando se habla de recurso de amparo de qué se trata concretamente. Y cuando es una acción de inconstitucionalidad es porque las normas
por un bendito dibujito que es la pirámide jurídica. Arriba de la pirámide, en la cúspide de la pirámide, está la Constitución Nacional, que es, junto con los convenios internacionales, las normas superiores. Todas las leyes, después nacionales, provinciales, decretos, disposiciones municipales, tienen que estar subordinadas, no pueden violar principios consagrados en la Constitución Nacional. Esto simplemente a los fines de aclararle a aquellas personas que no tienen contacto. Respecto al paso del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué opinión te merece? Porque a mí particularmente yo creo que no es un traspaso tal cual como está funcionando, es directamente la eliminación del fuero de trabajo, tal cual como está ahora funcionando, con una creación nueva del fuero de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Nuevamente, ¿no? No sé si vos coincidís en la precisión mía. Cuando yo te escuchaba cuando dijiste traspaso, es generoso hablar de traspaso. Digo, ojalá fuese traspaso. ¿No? Sí, no es un traspaso. Es un traspaso de competencias nada más, pero no de personas, de causas. También tratando de ampliar para que pueda ser comprendido por todos, la reforma constitucional de 1994, dispone que la justicia de la que la Ciudad de Buenos Aires debe tener su justicia ordinaria, para que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que podríamos decir que es una cuasi provincia, sin entrar en una discusión en esto, tiene un estatus muy particular, pero cuasi provincial, tiene que tener, conforme el mandato del constituyente de 1994, una justicia laboral, civil, comercial, penal de la ciudad. Ahora, y la Corte el año pasado, o el anteaño, ya no recuerdo, el anteaño, creo, el fallo Levinas, el anteaño, fue fin del 24, en el caso Levinas, dijo, hay que hacer el traspaso, dijo la Corte, hace 20 y pico de años, en el marco de una cuestión de competencia, ¿no?, del Superior Tribunal de la Ciudad, aprovechó la Corte para decir, la Ciudad de Buenos Aires tiene competencia ordinaria, por lo tanto tiene que tener los juzgados para todas estas materias. Ahora, ¿qué decide esta ley, la ley de reforma laboral? Decide la disolución y cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, ¿sí? De puro y duro. Claro. Disolución y cierre. Sí, sí. Paralelamente, en unos días anteriores a que se sancione la reforma, el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional, es decir, Adorni y, bueno, Tapia se llama el funcionario que fue por la ciudad, Gabino Tapia, que es el ministro de Justicia, firmaron un convenio para implementar todo esto. Se van a crear, tan ya ordenada la creación de 10 juzgados laborales o del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, y sintéticamente lo que se dispone es que las causas que están en trámite ante la Justicia Nacional del Trabajo histórica terminan en esa justicia, pero las nuevas inician ante la justicia de la ciudad, de modo tal que se vaya quedando sin razón de ser la Justicia Nacional del Trabajo, y esta nueva justicia de la ciudad del trabajo decida las causas. Así dicho desde lo teórico, parecería aceptable, digamos. Podemos decir, bueno, no hay un reparo siempre que se diga que se hace con el personal, porque en la Justicia Nacional del Trabajo trabajan 1.600 personas aproximadamente. ¿Qué se va a hacer con ese personal? Personal que tiene estabilidad propia. Esto quiere decir que no puede ser despedido sin causa. Y no hay causa para ser despedido. El hecho que se decida cerrar no es causa justa de despido. Entonces habría que reubicarlos. Lo más lógico que sería en todo caso reubicarlos en la ciudad, por gente especializada, formada durante décadas. Pero nada de esto se dice, por un lado. Y por otro lado, y comentando lo que vos introduciste, Daniel, vinculado con la acción que se inició este viernes pasado, cuestionando esta disolución, traspaso, ¿qué se dice en esa demanda? 2 argumentos, y me parecen muy válidos los 2. Esto se está decidiendo en la ley de reforma laboral que se trató en sesiones extraordinarias del Congreso. Cuando se convocó a sesiones extraordinarias, se convocó para modificar la legislación laboral de fondo, para que el público entienda las leyes laborales que rigen derechos y obligaciones de trabajadores, empleadores, sindicatos, no la ley procesal laboral y menos la organización judicial. Entonces metieron por la ventana algo. No tenía facultades el Congreso Nacional para expedirse. Y por otro lado, en esta política de discriminación de los trabajadores, porque los trabajadores están siendo discriminados con muchas acciones del gobierno actual, pero en esto es claro,
porque solo se dispone cierre, disolución de la Justicia Nacional del Trabajo. No se dispone lo mismo para la justicia civil, para la justicia comercial. Claro. Es más, estuve recién almorzando con un amigo, abogado y profesor de la facultad, que me comentó que se difundió que van a nombrar jueces civiles y comerciales, designaciones pendientes de jueces civiles y comerciales en nación. Es decir, se van a mantener estructuras de otras competencias, civil, comercial, en nación y no laboral. Cerrando la moraleja, y yo creo que todas las personas que están escuchando lo advertirán, lo que no quieren es a la justicia del trabajo protectoria, histórica, de nación. Protectoria por mandato constitucional, no por ser amigo de los trabajadores, por tener una simpatía especial, por mandato constitucional, porque tampoco hasta ahora lo dijimos, pero el deber de proteger al trabajador es el deber de proteger a la parte más débil. Si se puede cambiar, esto se puede cambiar, cambiando la Constitución. Claro, Mientras tanto, obvio. no. Sí, respecto a este tema, lo digo y lo menciono porque está grabado, es un programa que inclusive está pronto de salir al aire. Cuando estuvo en el programa anterior, el colega, amigo personal mío, el doctor Eduardo Gasulla, que es funcionario del gobierno de la ciudad, trabaja precisamente en el Consejo de la Magistratura, lo dijo acá en este mismo programa, de que si bien originariamente, como acaba de decir Diego, tienen pensado o tenían pensado formar 10 juzgados laborales, quiero hacer la aclaración de que en estos momentos, en el ámbito de la justicia nacional del trabajo, lo que funcionan son 80 juzgados, Claro. 80 juzgados, que tienen en estos momentos pendientes unas 600.000 causas, de las cuales 400.000 están en etapa de ejecución. Es decir, es un volumen de trabajo sumamente importante. Ellos primero hablaban de 10. Acá el colega, el doctor Gasulla, dijo que no, que están repensando, que el ministro de la ciudad, el ministro de Justicia de la ciudad, Gabino Tapia, está conversando con todos los sectores y que esa cifra originaria están tratando de modificarla para ampliarla a 40. Ok, macanudo, de cualquier manera. A mí hay números que no me cierran, porque 40 juzgados es exactamente la mitad de los 80 que están funcionando ahora. Es decir, si ahora la Justicia Nacional del Trabajo funciona con 1.600 empleados, vamos a suponer que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece la creación de 40 juzgados de trabajo. Es obvio que hay 800 empleados que van a quedar sin ubicación. Según el doctor Gasulla, se van a reubicar en otros fueros, van a tratar de absorber la mayor cantidad de funcionarios posibles, de empleados posibles, que nadie va a quedar fuera de trabajo, nadie va a ser desafectado del trabajo. No obstante, a mí, es una cuestión matemática, los abogados dicen que no somos muy hábiles en matemática, pero la cuenta es sumamente sencilla. Si hay 1.600 para cubrir 80 juzgados, ¿qué vas a hacer con esos 1.600 en 40? Suponiendo que realmente se creen 30 juzgados más de lo que originariamente tenían pensado, porque, repito, la idea original es que la ciudad establezca el funcionamiento de 10 juzgados laborales y 2 salas de la Cámara de Apelaciones. 2. Hoy tenemos 10. Se reduce sustancialmente todo el funcionamiento de la justicia. Pero aún así, suponiendo que haya 40, a mí hay un número que no me cierra, porque en estos momentos en la Justicia Nacional hay 50 juzgados que tienen titular, que tienen juez a cargo. Los otros 30 juzgados están funcionando con parte de esos 50 jueces que subrogan, es decir, ejercen una doble función, no cobran un doble sueldo. Esto vale la pena aclararlo porque mucha gente cree que porque un juez tiene a cargo un juzgado y además subroga en otro, es decir, hace una doble tarea de juez, tiene 2 juzgados a cargo, cobra el doble de sueldo. No es de ninguna manera de esa forma. Pero de cualquier manera, vamos a hacer esta cuenta. Si hay 50 juzgados titulares, con 50 jueces que están funcionando, que están en actividad, y se van a crear 40, de los cuales 10 ya tienen designación porque son jueces de la ciudad. Van a necesitar 30 juzgados. Con los otros 20 jueces, ¿qué van a hacer? El doctor Gasulla me aseguró acá de que no, de ninguna manera se va a
a despedir, digamos, a desvincular a ningún juez. Yo no dudo bajo ningún punto de vista de la opinión del doctor Casulla. Es más, lo repito, es un colega, un amigo personal y me merece el mayor de los respetos. Creo firmemente que lo que sostuvo acá ante cámara es lo que realmente está pensando el gobierno de la ciudad. Pero matemáticamente el número no da, a mí no me cierra la cuenta. No sé si vos coincidís. Sí, yo creo, a ver, en esto también es una cuestión de orden general, ¿no? Me parece. Muchas acciones de muchos gobiernos en el mundo, veo, pero acá particularmente, lo que hacen es primero destruir lo que hay y después se ve qué se hace. No hay un plan de qué se hace. Me parece que no. Y además no hay un interés en que la justicia del trabajo sea ágil, sea rápida, sea satisfactoria, todo lo contrario, porque ya los 80 juzgados nacionales eran pocos. La última vez que se crearon juzgados fue en el año 90-91, es decir, hace 35 años, cuando la población, no tengo el dato, pero habrá crecido 30-40%. Ya los juicios laborales promedio demoran 4 años, es un tiempo muy excesivo. Entonces, no tienen pensado qué hacen con lo que sobra de alguna manera, con los empleados, jueces sobrantes. Los jueces tienen inmovilidad, no creo que puedan de ningún modo destituir jueces, ni hacerlos cesar en sus funciones. Me parece que la idea es ir, lo que se hizo, se van jubilando jueces y de ese modo se van produciendo vacantes. En los juzgados que van quedando vacantes se ordena el cierre, se verá qué se hace con los empleados, no tienen un problema con los jueces, y así reduciendo, cuando quede el último juez, ahí solito, bueno, se extinguirá la Justicia Nacional del Trabajo. Lo que especular es eso. Yo tengo una cifra, no, obviamente no trabajo en el Poder Judicial, así que no sé, pero tengo una cifra que dice que más o menos cada uno de los juzgados que actualmente están funcionando, cada uno de los 80 juzgados nacionales que están funcionando, reciben todos los meses, les ingresa como juicios nuevos, por distintas razones, unos 60 70 expedientes. Sí, más o menos ese es el número. Sí, son 70.000 juicios al año. No pueden ser absorbidos por 10 juzgados ni por 40. Pero a mí me interesa, Daniel, remarcar, digo, para no marear en nada en esto, ¿no? Va a producir un problema grave si se siguen cerrando juzgados, no se agiliza la justicia de capital. Pero no solo eso, nada les, creo yo, importa, sino que no debe perderse de vista que el objetivo de esto es que no sigan juzgando quienes juzgan, no sigan resolviendo. De alguna manera se afecta en forma genérica, y se quiere, el principio de juez natural del artículo 18 de la Constitución Nacional. Molesta esta justicia del trabajo. Si me permitís, y yo se me vas a permitir, una indiscutida camarista de la Sala Tercera, la doctora Diana Regina Cañal, tiene una causa importante para resolver, que afecta intereses del gobierno, y aparecieron carteles ayer en la calle diciendo no te vamos a pagar la coima que nos pediste, difamando gratuitamente, esas cosas en los sectores que no conoce, y la mayoría no conoce, pues si ves son todos corruptos, y eso produce mucha desazón en el ciudadano. Por supuesto que trabaja muchas horas, paga sus impuestos como puede, cumple con un montón de cargas que le impone la vida diaria, la vida civil. Entonces no hay un interés, no hay un interés plausible, funcional. Hay un interés mezquino, que es que estos jueces del trabajo, que se los califica como protectorios, o para ser más claro, proobreros, bueno, dejen de ser quienes resuelven los conflictos jurídicos laborales. Que un objetivo ya se cumple cabalmente con otra imposición de la ley, que lo dijo la Corte en el caso Levinas que mencionamos, que todas las causas van a ser recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Claro. Sabido es que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que está eso ya está funcionando ahora. Ya está, por eso ya está funcionando. Bueno, lo que se está viendo, y es sabido en los ámbitos especializados, que tiene posturas menos protectorias que los jueces del trabajo en general. Y esto no es porque sean buena o mala gente, ninguno. El juez del trabajo tiene una especial versación y una especial sensibilidad frente al conflicto jurídico laboral. Por eso es juez del trabajo. No es ni mejor ni peor ninguno. Simplemente que uno está imbuido de determinados principios, determinada mirada, que le permiten, como dicen los españoles, la doctrina española, ser imparcial pero no neutral. Porque acá no hay dos iguales. Acá hay alguien que tiene el poder de despedir y otro que tiene la necesidad absoluta
de aceptar ese trabajo en las condiciones que se le imponen para llevar el plato de comida a su casa todos los días. Esa es la realidad jurídico-laboral. En eso no cambió. Cambiaron formas de trabajar, cambiaron modos de organizarnos, cambiaron los fenómenos de intermediación, de tercerización, de eso no tuvimos tiempo de hablar y en eso la reforma también afecta, pero hay algo que no cambió. Uno manda y otro obedece. Uno decide emprender y es muy valioso y hay que apoyarlo, pero el otro no decide, el otro se somete, el otro necesita. Esos son los trabajadores. Sí, van a quedar seguramente, cuando terminemos el programa, un montón de temas que realmente son interesantes y desde ya te queda planteada una invitación para otro programa. Gracias. Porque no vamos a agotar hoy todos los temas. Pero brevemente, hay un tema que me parece que también reviste una importancia muy especial en toda esta cuestión, en toda esta reforma, que es el bendito FAL. Vamos a explicarle a la gente qué es el FAL. Es un fondo de asistencia laboral, es un dibujo, una institución nueva que plantea la reforma esta de la ley. A ver, tratar de explicarle un poco a la gente cómo funciona este FAL. Sí, no está reglamentado, no es algo novedoso a tal punto que no había sido pensado, no hay literatura jurídica, no hay, como pasa en otros aspectos, opiniones de doctrina, de jueces, de expertos que decían, y hay que ir por acá. De esto no hay nada. Esto es, como su nombre lo indica, un fondo, una cuenta en la cual se va a depositar una suma de dinero que va a coadyuvar, dice la ley, a pagar las indemnizaciones por despido. Si cuando el empleador despida, en vez de erogar, de sacar todo de su bolsillo, va a poder recurrir a la suma que se fue juntando, que se fue generando en esa cuenta. ¿Cómo se fondea esa cuenta? Que hablamos del FAL, pero en realidad serían los FAL, porque es un fondo de cada empresa. Cada empleador, inclusive un empleador unipersonal, el kiosco de la esquina, va a formar su FAL, su fondo, con una contribución patronal que consiste en el 2,5% de la masa salarial para las pymes y en el 1% para las grandes empresas. Pero esa contribución no es algo que una carga más para el sector empleador, sino que se reduce en esa misma medida la contribución patronal para seguridad social, para jubilaciones. Claro, ahí está. Ese es el tema concreto que te quería preguntar. Entonces, porque ¿cuál es la verdad de la milanesa? Esa parte que vos estás diciendo que el empleador pagaba, ya lo tenía en las cargas que le corresponden por cada trabajador. Ese monto del 2,5%, yo creía que era el 3%. Era el 3% en el texto, en el proyecto. Claro, bueno, no sé si quedó 2,5%. Quedó 2,5% no importa. para las pymes. Pero de cualquier manera, ese 2,5% estaba destinado al ANSES. Exacto. Es decir, a los jubilados. A los jubilados, exactamente. Entonces, ahora se lo sacamos. Esa contribución que era, como acabamos de decir, al ANSES, no importa de qué manera el ANSES lo empleaba, pero si estamos hablando del ANSES, era una contribución a la masa de gente jubilada, que ahora lo sacamos de ahí y lo ponemos en el FAL. Es decir, que ahora un empleador, según criterio mío, a lo mejor estoy equivocado, Diego, corregime vos en tal caso, un empleador despide a un trabajador y no paga a él. Los que están pagando son los jubilados, porque le están sacando fondos que le correspondía al ANSES. Y ahora, entonces, la indemnización, como bien dijo Diego, en vez de ser una erogación de su dinero por haber despedido a un trabajador, nada, le sale gratis ahora despedir, porque lo paga ese fondo de alguna manera. Y no solo eso, Daniel, sino que vuelve una cuestión constitucional, y cuando vos me planteaste me preguntabas si puede haber planteo de inconstitucionalidad. La Constitución ordena en el artículo 14 bis también, claro, en la norma básica, protección frente al despido arbitrario. Claro. Proteger no significa solo resarcir. Proteger significa, antes que resarcir, intentar evitar. Claro. Intentar evitar no es algo divertido que una persona sea despedida. Alguien puede decir, bueno, alguna empresa en alguna situación económica X se ve obligada a despedir. Pongamos que se hubiese pensado para eso, igual nunca con fondo de los jubilados, porque si hay una manta chica, es la de las jubilaciones. Vos no me preguntaste, Daniel, algo que no para que se pregunte, sino para señalarlo, porque es el dato, me parece que
deja a las claras la irrazonabilidad de todo esto. ¿Cuánto dinero es esto? Claro. Esto es mucho dinero. Es mucho dinero. Más o menos, se estima en 4.000 millones de dólares al año. Claro. Porque es la masa salarial por esos porcentajes. Ese monto equivale al 0,37, 0,38 del PBI. Es similar esa suma a la que conforme la Oficina Económica del Congreso de la Nación hacía falta para generar fondos, para aumentar el bono a los jubilados el año pasado de 70 a 110 mil pesos, medida que votó el Congreso Nacional y que vetó el presidente. ¿Sí? Ahí bajo el argumento de que eso desfinanciaba la seguridad social, por lo tanto no se podía aumentar el bono de 70 a 110 mil pesos porque desfinanciaba la seguridad social y por eso fue vetado. Esa misma cantidad de dinero, más o menos, hoy se detrae del sistema jubilatorio y se pone en una cuenta para pagar despidos sin causa, para pagar despidos indirectos, para pagar todo despido. Entonces esto no quita protección, aliviana la protección frente al despido arbitrario, desfinancia la ANSES, afecta en dos patas importantísimas de un sistema social, en la pata jurídico-laboral y en la pata de la seguridad social, para abaratar el costo del despido, cuando el costo del despido en Argentina no es superior a los índices que habitualmente se manejan en las relaciones laborales en el mundo. Bueno, Diego, se nos acaba el tiempo. Sí. Obviamente nos quedaron algunos temitas que me hubiese gustado que el tiempo nos dé para tratarlo, como el tema de las horas extras, el banco de horas, que este es otro invento raro que merece ser explicado. Yo creo que la gente debe tener una cierta curiosidad respecto a cómo funciona esta cuestión de un banco de horas. Se eliminan de alguna manera, creo, las horas extras, sí. En fin, bueno, hay un montón de aspectos que quedaron pendientes. Te invito para otro programa y continuamos con esto. Y bueno, a los televidentes, a la gente que nos escucha, espero que todas estas conversaciones que tenemos, estas entrevistas que tenemos con profesionales, en este caso del derecho del trabajo, sirvan para arrojar un poco de luz a todas esas, seguramente, cantidad grande de preguntas que la gente, los trabajadores especialmente, se hacen. Terminamos el programa, les agradecemos a todos, a vos especialmente, Diego, por la visita, a ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo programa.